ganarse el cielo era trabajando. O sea, podías ir al cielo si te lo currabas. Es decir, si tenías una vida correcta, ordenada y mucho trabajo. Se fundamentaba prácticamente todo en el trabajo. De tal manera que una persona holandesa puede sentarse a trabajar y no levantarse a mear ni a cagar ni a nada, solo porque priorizan el trabajo. Y es que modifican su fisiología solo para trabajar. O sea, no es una cosa tonta. O sea, que la persona trabaja mucho y se exige muchísimo no es raro. ¿Bien? Dentro de que además, esto culturalmente, dentro de que además tenemos una cuestión de fatiga fisiológica porque tenemos una deficiencia en la serie roja que ya nos va a llevar a una anemia. Estamos en una anemia, ¿vale? Tenemos la hemoglobina dentro de parámetros, pero tenemos el recuento de glóbulos rojos muy bajito. Vale, tenemos hemoglobina, la distribución por glóbulos rojos de la hemoglobina es correcta también, pero si no tenemos glóbulos rojos, por mucho que queramos, no podemos transportar el nivel de oxígeno que es necesario en el momento que es necesario. Con lo que tenemos anemia. Normalmente cuando se ve la falta de hierro directamente, se entiende que hay anemia ferropénica. Vale, ella nos manda y nos dice que el hierro, la ferritina y la transferrina están bien. Bueno, lo de están bien siempre preferimos verlo nosotros y valorarlo nosotros. Estar bien en parámetros no es estar bien. De hecho, si tenemos los glóbulos rojos así y tenemos la respuesta a nivel de inmunología, que parece que tenía un poquito de activación en neutrófilos, pues debería cambiar un poquito en ferritina, en transferrina, etcétera, etcétera, y ver la saturación de hierro en transferrina, ver la transferrina tal cual y ver el hierro nos da una orientación bastante interesante de otras muchas cosas que están pasando que no podemos ver. Dentro de ¿Por qué podemos saber que tiene una activación en inmunología innata? Pues porque tiene los neutrófilos en un porcentaje de valor absoluto del 2 y monocitos de 0,4 cuando no deberían estar en este valor. Neutrófilos en este valor es correcto, linfocitos están bajitos, es correcto, no podemos ver el porcentaje porque además los leucocitos tienen leucopenia, tiene por debajo del recuento general, con lo que ya vemos que tiene deficiencia en la formación de sangre clarísimamente. Puede que no tenga anemia, pero a nivel de falta de hierro, pero evidentemente debemos comprobarlo. ¿Por qué? Porque el síndrome de piernas inquietas es dependiente de hierro y de vitamina B12. Que se esté tomando la vitamina B12 está bien, pero tenemos que ver y asegurarnos si hay motivo de que no haya hierro o que no haya hierro en torrente sanguíneo o que no haya hierro de disposición de los tejidos, y para eso necesitamos esos valores de ferritina, transferrina, etc. Vale, si la persona tiene deficiencia de hierro y de B12 o de B12 o de hierro, puede manifestar síndrome de piernas inquietas. ¿Con qué se combina el síndrome de piernas inquietas? Porque nos encontramos en consulta a personas que tienen deficiencia de hierro y no tienen síndrome de piernas inquietas, personas con deficiencia de B12 y no tienen síndrome de piernas inquietas, y personas con deficiencia de las dos y tampoco. ¿Por qué nos lo encontramos? Pues nos lo encontramos porque hay un problema circulatorio, evidentemente. ¿Por qué hay un problema circulatorio? Pues porque no funciona la respuesta parasimpática, que ella ha visto y ha estimulado en el tratamiento, cosa correctísima, por eso ha mejorado. ¿Y por qué no funciona el parasimpático en el movimiento de la sangre de retorno? Pues no funciona porque es muy sencillo. Imaginaos que nosotros, lo primero es entender cómo funciona la circulación. La circulación, hace poquito mencionábamos, ¿no? Lo repetimos. El corazón bombea, impulsa la sangre y llega hasta las arterias a las arteriolas, de las arteriolas a los capilares arteriales y los capilares arteriales a lo que es el tejido intersticial. Se distribuyen los glóbulos rojos llegando a las células para transportar el oxígeno y llevarse el dióxido de carbono. Correcto. Vale, y de aquí empieza a entrar en los capilares venosos, de los capilares venosos en las vénulas, de las vénulas a las venas principales, y de aquí volvemos al corazón. Vale. Cualquier persona que ha puesto en el campo riego por goteo alguna vez sabe que si el agua sale a la tierra y ponemos otra tubería de goteo y tiene que entrar transfundiendo el agua a la tubería de goteo,
me parece que la segunda, a la que tiene que transfundir el agua, presión no va a tener. Es lógico, o sea, tenemos que tener un circuito realmente cerrado en el que no se pierda presión en ningún sitio. Dentro de esto, quiero decir que la presión del latido del corazón, el latido del corazón está preparado para bombear, sacando sangre del corazón con el ventrículo, de tal manera que es para impulsar, no es una bomba de succión en general el corazón, de tal manera que impulsa para que pueda llegar la sangre y también con contracción de las mismas arterias a todos los rincones hasta que transfunde al tejido fuera de los capilares ya. ¿Qué ocurre aquí? Que después cuando entra a las venas, aquí el movimiento es muy lento para entrar a las venas. No hay presión sanguínea del latido del corazón. El transfundir de la sangre otra vez a las venas tiene que ser porque no queda otra que entrar a las venas, porque se está acumulando y tiene que haber algo que lo pueda recoger y tiene que empezar a subir gracias al movimiento del sistema muscular por contracción para que vaya bombeando hasta llegar al corazón y también por la actividad del sistema parasimpático que va a inducir al movimiento de la sangre en esa dirección también, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que cuando nosotros corremos ya el sistema muscular está ayudando a bombear la sangre a que retorne correctamente cuando nosotros nos estamos moviendo, etcétera, etcétera. Creo que todo el mundo sabe que eso de estar todo el día de pie no es bueno para la circulación. Te tienes que mover, porque si no, al final colapsarán y comenzarás a tener varices. Si estás todo el día sentado, ocurre 3/4 de lo mismo. Entonces, ¿qué ocurre? Que te tienes que mover. Te tienes que mover para ayudar y tienes que estar tranquilo, también para que el sistema parasimpático pueda colaborar en lo que, pues, por ejemplo, cuando estamos durmiendo no podemos movernos, pero la sangre tiene que volver. Y de aquí se activa o toma prioridad el sistema parasimpático para poder hacer que la sangre retorne. Pero si nosotros tenemos estrés, se activa muy por encima el sistema simpático. Cuando el organismo se prepara para correr delante de un tigre, no necesita que el sistema parasimpático de movimiento de la sangre en reposo esté activo, sería una pérdida de vitalidad. Ya entendemos que cuando suben las hormonas de estrés, la persona correrá, porque está en peligro, o se moverá al menos, ¿no? Pensad que venimos de una prehistoria en la que esto era así, nosotros teníamos estrés y era un estrés vital. Si salía un tigre, pues pasaban dos cosas, subían las hormonas de estrés, sí, pero o me comía o no me comía. Si no me comía, pues mira, ya bajaban las hormonas de estrés. Y si me comía, ya bajaban todas. No hay ningún problema, ¿bien? Que tenía una batalla con una tribu de al lado, lo mismo, o me mataban o no me mataban. Que tenía que ir a cazar, o cazaba o no cazaba, o cazaba y me mataban, o no me mataban. Pero cuando se acababa la cacería, pues todo se desconectaba y ya está, no pasaba nada. Pero aquí no, aquí tenemos un estrés en el que sentimos a un tigre que está alrededor, no sabemos dónde, tenemos la sensación de que saltará en algún momento, no sabemos cuándo, y a nivel neurológico lo que entiende el cuerpo es que estamos en peligro constante. Pero no tanto como, porque nos vemos al tigre, no tanto como para morir de manera inmediata. Pero ¿qué pasa? Que las hormonas de estrés suben, el sistema simpático está más activo, mucho más activo, y está preparado para que la persona corra. Si yo resulta que tengo todos mis mecanismos preparados para correr y no me muevo, evidentemente la sangre, la circulación se va pues a por uvas. Pero funcionar no va a funcionar. Entonces, controlar el nivel de estrés y controlar la respuesta de vitamina B12 y de hierro en la sangre será fundamental para que el síndrome de las piernas inquietas desaparezca. Hubo muchos años que se consideró una patología puramente neurológica, hoy en día sabemos que no, y que es dependiente de hierro y de vitamina B12. ¿Bien? Y dentro de esto también sabemos que la B12 se necesita para regenerar el sistema nervioso y para otras millones de funciones a nivel de respuesta tiroidea, a nivel de desintoxicación hepática, a nivel de degradación estrogénica, a nivel de un millón de cosas, ¿no? Formación de la sangre, bueno. Vale, en este sentido, el tratamiento que propone ella es bastante acertado. Vamos a ver que además esta mujer tiene su problema de la hernia en la espalda,
que tiene una esclerosis, que no vamos a entrar ahora. Sí comentar que la esclerosis es dependiente, la esclerosis múltiple tiene... Cada patología neurodegenerativa tiene alguna sustancia que se acumula que no nos interesa. ¿Bien? En el caso de la esclerosis múltiple, como vemos a Mercedes, yo veo a Mercedes por lo que comenta que debe saber ya cosas de la esclerosis múltiple. Porque ha mencionado que ha retirado los mamíferos, ¿qué tal? Normalmente dentro de los mamíferos los lácteos. La esclerosis múltiple es dependiente de una sustancia que se llama Neo5Gc, que es una sustancia que está en los mamíferos y que es una sustancia que está en un porcentaje altísimo en el queso. ¿Bien? En un porcentaje tan alto que, para que entendáis, el Neo5Gc es un ácido siálico, un azúcar básicamente, que está en la superficie de las células y que es de reconocimiento de especie. Nosotros, los seres humanos, teníamos el Neo5Gc antiguamente en nuestro torrente sanguíneo. En nuestras células. Pero hubo un cuello de botella evolutivo que hizo que todos los seres humanos que tenían este Neo5Gc en la superficie de la célula murieran por infección de malaria. Solo los seres humanos que no lo tenían no murieron. Los seres humanos actuales no tenemos ninguno Neo5Gc en la superficie celular, pero el resto de mamíferos sí que lo tienen. ¿Bien? Se piensa que la malaria se contagió cuando comíamos otros bichos, otros mamíferos, entre otras cosas. Entonces, bueno, de primeras, ¿qué pasa? La malaria lo que hacía era imitar la superficie celular para ocultarse al sistema inmunitario, es una de las formas que tienen de evadir al sistema inmunitario, y proliferar hasta matar al huésped. Entonces, ¿qué ocurrió? Pues que la humanidad no sobrevivió, solo sobrevivieron estas personas, las que no lo tenían. ¿Qué ocurre? Que los otros mamíferos sí tienen. Cuando nosotros comemos este alimento y tenemos degradación en el intestino delgado o comemos los alimentos con saponina, la saponina produce algo que es como un caballo de Troya. Saponina es como jabón, entonces la membrana de la mucosa está hecha de lípidos, de grasa. Cuando llega una saponina es envuelta por la grasa de la mucosa de tal manera que genera una burbuja. Si dentro de esta burbuja hay Neo5Gc, ahora puede viajar por el torrente sanguíneo sin ser degradado, porque se podría degradar, pero sin ser degradado hasta donde llegue por el torrente sanguíneo. En algún momento se libera y se incorpora por afinidad a la superficie de la membrana de la célula donde llegue. De tal manera que ahora forma parte de la célula en cuestión. Si el número de Neo5Gc es bajito, el sistema inmunitario no lo va a detectar, sería raro. Pero si comienza a aumentar, sí que lo detecta. Consecuencia, que querrá eliminarlo, porque considera que no es una célula humana. Entonces, comienza a eliminar. Resulta que el Neo5Gc, fijaos, se utilizaba. Nosotros en nuestro cuerpo tenemos una sustancia que se llama Neo5Ac. El Neo5Ac es pegamento para enganchar, para pegar la vaina de mielina del nervio al nervio, al axón, de tal manera que pueda producirse el impulso nervioso. Esto es el Neo5Ac. El Neo5Gc, que no es el nuestro, que es del resto de mamíferos, comienza a sustituir también al Neo5 nuestro AC, pero no sirve como pegamento, al contrario, suelta la vaina de mielina del nervio. Esto es una esclerosis múltiple. ¿Bien? De tal manera que ahora, como tenemos un problema, hay una respuesta de tejido, empieza a llamar, a generarse unas citoquinas que avisan al sistema inmunitario de que algo está pasando allí. Ahora llega al sistema inmunitario y ve que hay hay células que no son nuestras. ¿Y qué hace? Las ataca. Entonces empezamos a perder función de impulso nervioso a nivel periférico y además empiezan a aparecer calvas en la vaina de mielina en los nervios. Diagnóstico, esclerosis múltiple. ¿Bien? ¿Qué quesos tienen más Neo5Gc? Pues el que más, el de búfala. El segundo que más, el de cabra. El tercero, el de oveja, y el último, el de vaca. Todos tienen mucho. Todos son peligrosos y sustancias de riesgo para todos los seres humanos a nivel inflamatorio, porque siempre el sistema inmunitario lo va a detectar como algo que no nos pertenece. ¿Cuándo?
se incorpora a una célula.